Este mensaje está titulado Reconozcamos las acechanzas, reconozcamos los ataques del enemigo. En esta semana, preguntémonos en nuestro corazón, porque eso es lo que ve Dios, ¿no? ¿Qué hay? ¿Cómo nos ha atacado el enemigo? Acordémonos lo ágil, lo astuto. Así es. Mire, con el desánimo. Ese es uno. Y pensamos que es pereza, es algo que es pasajero. ¿Cómo controlamos nosotros esas cosas? En nuestras fuerzas. Quizás haciendo una llamada para disuadir eso con alguien, con un familiar, ¿no? O tal vez hasta mirando la cuenta bancaria para alegrar el corazón, porque de pronto tenemos nuestro corazón puesto en eso, ¿no? En lo que tenemos, que es algo efímero, que hoy lo tenemos y mañana no. ¿Qué acechanza nos ha hecho el enemigo en esta semana? Recordemos lo que dice la palabra de Dios, que cada día trae su propio mal. O sea, que cada día el enemigo está allí. Él no para y no ha parado. Desde los tiempos antiguos, si vamos al libro de Génesis, al capítulo 3, vamos a leerlo, por favor, vayamos a la santísima bendita palabra. Sí. Capítulo 3 del libro de Génesis. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice, el enemigo nos ataca por medio de la mentira y la duda. Perdón, hermano, ¿3 qué? Del verso 1 al verso 5. El enemigo nos ataca por medio de la mentira y la duda. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios, quiero que se queden con esa palabrita, ¿con qué? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué está sembrando Satanás allí con esa palabra con qué? ¿Ves? ¿Qué hay en nuestros corazones en esta semana? Hagamos una comparativa allí para examinarlo, para llevarlo a estos tiempos, porque pensamos que Satanás es un dibujo, ya está vencido. Sí, él está vencido. Pero recordemos que a las serpientes, cuando les cortan la cabeza, aún siguen mordiendo. Eso es real. El que quiera ir más a fondo va y lo investiga. Pero esto que yo les estoy comentando es real. Satanás todavía está vivo. Porque es eterno, también como nosotros. Él aún sigue engañando a la sociedad. Y más a los que Jesucristo nos ha alcanzado para que llevemos las nuevas a todo aquel que no la conoce. Satanás quiere destruir de una u otra manera con sus artimañas, con sus dudas, con sus mentiras. Quiere destruir eso. Con el Señor Jesucristo no lo pudo. No lo pudo. Porque Él era el Hijo de Dios, santo y verdadero. Y Él a nosotros no nos dejó huérfanos, nos dejó con su Santo Espíritu, que es el que nos guía a toda la verdad, para que nos esforcemos y no dejemos esto en nuestras espaldas. Porque el día de mañana podemos partir. Recordemos lo que dice la palabra de Dios, que el reino de Dios no consiste en bebida, ni pan, ni bebida, ¿no? Dice así. Él dice que consiste en justicia, paz y gozo. Mire que empieza con justicia. Dios es justo.
La vez pasada, a través de la reunión Zoom, me tocó compartir sobre el amor de Dios. Sí, Dios es un Dios de amor, pero Él ante la maldad tiene que hacer justicia. Porque si meditamos, ¿acaso va a quedar impune las maldades de los hombres en esta tierra? De personas que le están haciendo mal a la creación de Dios, porque ustedes, yo y todos aquellos que nos puedan escuchar, somos creación de Dios. Y el malo tendrá que dar cuentas. Nosotros que hemos sido alcanzados por la misericordia y gracia del Señor Jesucristo, porque hemos de echar su enseñanza a nuestras espaldas. Cuando es amor, cuando es por amor que Él nos está alcanzando. Y una de esas cosas que nosotros tenemos que entender es ser coherentes con el plan que Él ya diseñó a través de su Hijo amado Jesucristo. Y es ser obedientes. Si el Señor Jesucristo a nosotros nos está hablando en Efesios, vayamos al capítulo 6, verso 12. ¿Lo tenemos? Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí nos está hablando de que es un mundo espiritual. Es algo que no podemos ver. Cuando nos habla de regiones celestes, es algo que nosotros no podemos ver. Mire, yo le hago una pregunta. Nosotros venimos y nos congregamos aquí porque en una vez nos hablaron, nos compartieron de la palabra del Señor, y algo en nuestro corazón, que es el Espíritu Santo de Dios, nos alumbró ese bombillito y dijo: wow, están hablando de Dios. Por eso vinimos aquí a escuchar, a edificarnos y a glorificar el nombre de nuestro Creador. Amén. Si Él, que todo lo ve, que todo lo sabe, que es omnipresente, que es omnipotente, que nos alcanzó por amor, nos está diciendo que tenemos luchas contra gobernadores, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Él lo ve y nos está avisando y nos lo está diciendo. Bueno, ustedes dirán, ¿y todo esto a qué viene? Porque sencilla y llanamente nosotros ya nos congregamos porque creemos en esta bendita palabra. No es mi palabra, es lo que el Señor Jesucristo dejó escrito a través del apóstol Pablo, la carta de los Efesios. Nosotros ya estamos alcanzados para hacer la obra de Dios, pero nos está hablando de una guerra. Yo les hablaba del entretenimiento, ¿no? Todas esas cosas por las que mantenemos afanados, preocupados. Cuando Dios dice en su santa y bendita palabra que no andemos así, que no nos preocupemos, que Dios ya sabe nuestras necesidades. Así es. Él necesita que nos convirtamos en obreros. Sí. En obreros. ¿De qué? De su grey. Y no en la del mundo. Se me enchina la piel, ¿eh? Porque en la calle veíamos cosas, ¿no, Jimmy? ¿Lo vistes? Y lo vi yo también.
son cosas que no se pueden hablar por la presencia de la niñez y por niños que pronto puedan escuchar. Pero realmente nosotros sí que tenemos un enemigo y es real. Eso no lo vemos, estos ojos carnales no lo pueden ver, pero Dios Padre Todopoderoso, en el que decimos creer, ya nos dijo que sí la hay. ¿Le vamos a creer? Yo sí, porque Él es el Padre de la verdad. El Señor Jesucristo lo dijo, yo soy la verdad. Y a Él le creo. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar eso si nosotros ya somos miembros de una congregación, Cristo Esperanza de Gloria, donde nos están enseñando, y en este tema nos están enseñando, que debemos vestirnos para esa guerra? ¿Cómo nos estamos vistiendo? ¿Con lo que Satanás nos quiere poner en la mente? Dios ya nos regaló esa vestidura. En el libro de Efesios, capítulo 6, nos habla de la armadura de Dios. Y en este estudio a mí me llevaba a reflexionar. ¿Sabe qué es armadura? Es la ropa del Señor Jesucristo. Pasamos rápidamente por allí, ¿no? Pero es la ropa del Señor Jesucristo. Vayamos allí a Efesios. A Efesios, capítulo 6. Yo lo había enfocado en el verso 12. Pero quiero empezar con el verso 10. Pablo nos hace una antesala, ¿no? De que vamos o estamos en el medio de una guerra, ¿vale? El apóstol Pablo aquí nos está diciendo, hijo, yo ya les he hablado mucho, aquí en el Nuevo Testamento les he hablado mucho, pero mire lo que nos dice aquí en el verso 10. Por lo demás, esta palabra a mí me tocó mucho porque es como si ya él hubiera hablado mucho, ¿no? Y nos da esta ñapa. Nos dice, por lo demás, hermanos míos, mire que ya nos llama hermanos. Y esto piensan de pronto algunos que no, esto era para los otros apóstoles. El Señor Jesucristo a nosotros nos dijo que nos alcanzó. Y si el Señor Jesucristo nos alcanzó, ¿fue para qué? ¿Para venir a sentarnos aquí? Ni para inflarnos, ni para pensar que somos los mejores. Cuidado. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Nosotros solamente somos siervos. Mire que el Señor Jesucristo lo decía, a la verdad la mies es mucha, pero son pocos los obreros. Él hablaba de obreros, de gente que le quiera trabajar, de gente que esté dispuesta a dar ese paso adelante. Yo les confieso, para mí fue un reto venir a pararme aquí, porque vienen ataques. ¿Se acuerda de lo que yo le hablaba antes? El enemigo quiere venir a poner sus mentiras en la mente de uno, en el corazón de uno, pero uno tiene que rechazar. Uno tiene que reprender esas cosas porque el Señor Jesucristo lo dice, que reprendamos eso. Mire, cuando Pablo nos hace esta advertencia, nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Hay una coma. Fortaleceos en el Señor. Nosotros no podemos ir fortaleciéndonos con cosas, con el cuento
Yo qué sé, porque hasta en eso nos entretenemos. Ahora lo moderno son el WhatsApp, el Facebook, todas esas cosas. Yo le doy gracias a Dios que ya ese tema lo dejé a un lado. Y es allí donde nosotros tenemos que enfocarnos hacia dónde vamos. Porque hay que recordar, este camino es corto. Dios lo dijo, que somos peregrinos aquí en la tierra, que somos pasajeros. En cualquier momento Él nos llama. No sabemos. Y es peligroso para nuestra alma. Acordémonos, Dios es justicia. Nosotros tenemos que enfocarnos que estamos en una guerra. Esas acechanzas que Satanás pone, empezando por la mente, y las distracciones de este mundo, nos alejan. Y automáticamente nuestra alma está en peligro. Bueno, pero ¿y por qué? Si Dios está conmigo, Dios es fiel y misericordioso, cuidado. Hay que revisar nuestra alma. Porque allí es donde emana la vida, lo dice la palabra de Dios. Y esa alma, ¿cómo está? Esa alma necesita ser sanada. Esa alma necesita un encuentro con Dios, mejor dicho, un encuentro verdadero. Esa alma, ¿cómo está? Llena de dolor, llena de recuerdos, porque anda, que si no recuerda muchas cosas. Y muchas de ellas no tienen nada que ver con las cosas de Dios. Son cosas a veces mundanas. Nos trae recuerdos del pasado, en las que uno dice, ¿yo esto cómo lo saco? Pablo lo decía, la carne. La palabra de Dios lo dice, ¿no? A la verdad el espíritu está pronto, pero la carne no es sujeta. Entonces es por eso que nuestra alma está en peligro. En la historia de Lázaro y el rico, los dos se fueron. Lázaro se fue allá al infierno y su alma todavía tenía memoria, ¿no? Porque es eterna. Eso lo creó Dios. Y el sufrimiento como que crece más. Y nuestra conciencia te seguirá recordando. Entonces por eso necesita sanidad aquí. Mire que por eso la palabra de Dios nos dice también en 1 Corintios que muchos tienen por tardanza la venida del Señor Jesús, pero ignorando que Él es compasivo, ¿no? Para que vengamos al verdadero arrepentimiento. Y muchos decimos, ¿yo de qué me tengo que arrepentir? Si nosotros vamos allá a la fuente del corazón, como lo dice el Salmo, allí hay cosas que limpiar. Y nuestra alma, ¿cómo está? Por eso es una guerra continua. Satanás te quiere tener entretenido para que usted no limpie eso. Miren lo importante que es vayamos al Salmo 15, por favor. Salmo 15. Dice, los que habitarán en el monte santo de Dios. Inicia este salmo con preguntas, ¿no? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia,
y habla verdad, ¿en dónde? Ahí está hablando del alma. Cuando nos nombran el corazón, también nos están hablando del alma. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Que de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, si él aquí nos dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Detengámonos allí y analicemos qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestra alma. Nos hemos dado cuenta con esta pincelada de que sí hay cosas por sanar, ¿sí o no? Hay cosas que realmente las tenemos que trabajar. Por algo serán que en el libro de Josué, en el capítulo 1, el Señor le dice a Josué, mira que te mando, es una orden, literal. Mira que te mando a que te esfuerces, que seas valiente. Porque había una guerra, ya Dios sabe que esto es una guerra. Y Él por eso le dice, mira que te mando a que te esfuerces. ¿A qué? A sanarnos. ¿Para qué? Para que el espíritu que a la verdad está pronto, sean uno solo, el alma y el espíritu. Con el cuerpo. Ya son uno solo los que viven en uno. No sé si me están entendiendo. Estamos buscando la santidad en obediencia a Dios, que es de lo cual Él se agrada. ¿Para qué? Para que realmente empecemos a entender lo que es la armadura de Dios. Ahora sí lo puedo volver a llevar a Efesios. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice, vestidos. Mire, nos habla de una vestidura. Vestidos de toda armadura, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ya les he explicado lo que es la santidad, de quién es el que va a morar allí, de que debemos sanar nuestra alma para realmente ir vistiéndonos, ¿no? Ya, ¿por qué? Porque esto se va a vencer, el bien, el mal lo vamos a vencer con el bien. Los apóstoles, ¿cómo eran ellos? Santos. Ellos le entregaron toda su vida a Dios por amor a Cristo y se negaron a ellos mismos, buscando ¿qué? La santidad, la comunión con Dios, para poder habitar ¿dónde? Con Dios. Porque si vamos a Judas, él también fue apóstol. Pero ¿qué había en su alma? Engaños, avaricia. No se arrepintió. No limpió su corazón. ¿Ustedes qué creen? ¿Que fue salvo? De pronto sí fueron salvos aquellos a los que él evangelizó. Porque él también evangelizó. Y aún sigue evangelizando en su libro. Mire, son enseñanzas para que nosotros sigamos cuidando nuestro corazón. Mire, si hay dudas, aquí las podemos aclarar con toda libertad. ¿Sabe por qué? Porque es eso lo que nosotros tenemos que sacar de nuestro corazón. Eso no lo deje en su vida, rechácelo. Rechácelo. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo de Satanás. Desvincularlo a usted del ejército de Jesucristo. Así es.
Porque dígame, ¿quién es autónomo delante de Dios? Si el apóstol mismo lo dice, más adelante en el verso 20, en el verso 18 lo dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y mira lo que dice en el 19: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo, siendo un guerrero alcanzado por el Señor Jesucristo, pedía oración por él. ¿Somos nosotros autónomos? No. El Señor Jesucristo, ¿qué le dijo a los apóstoles? Allí en el monte de los olivos: oren, oren, mientras yo voy allá al Padre. Para que no caigan en tentación. Si Satanás a usted le dice, no, yo no me voy a congregar. Si Satanás a usted le dice, ay, otra vez la reunión de Zoom, otra vez una oración de oración e intercesión. Mire, deje esos frijoles quietos, no sea como Marta, entretenida en las cosas del mundo. De verdad se lo digo, estamos en una guerra. Sí. O si no, ¿por qué luego vamos llorando? Ay, es que tengo. Satanás también trae cosas cochinas, no solamente dudas. Nosotros somos guerreros. Métase a la cabeza, estamos en una guerra espiritual. Nosotros no podemos andar en pamplina y piruletas de las cosas que nos ofrece este mundo. Nosotros fuimos alcanzados para arrebatarle a esas almas al infierno. En nombre de Jesús. Porque si Dios dice que el reino de Dios es justicia, ¿en dónde estamos ubicados nosotros? ¿Se da cuenta cómo estamos entretenidos? Son cosas que tenemos que reflexionar. Mire, habemos pocos, gloria a Dios, que tenemos estas explicaciones. A través de Eduardo, sí, yo soy un siervo más. Me humillo delante de Dios, porque para la gloria y honra de Él, estoy aquí. Amén. El día de mañana pueden ser alguno de ustedes, porque yo quiero esforzarme, porque quiero glorificar el nombre de aquel que cada día me pone un plato de comida en mi mesa, porque quiero glorificar el nombre de aquel que escucha mis oraciones, porque quiero glorificar el nombre de aquel que va y sana a algunos enfermos por los que la gloria y la honra es para Él, se han sanado, porque me han permitido orar. Milagros en mi vida, como familia, también. El enemigo ha querido traer divisiones y no ha podido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alegre su corazón. Recordemos esa canción que pusimos al comienzo. Entrega tus cargas. No se entretenga. Esa canción quería yo que la escuchara. Para eso. Para reflexionar en esas cargas. Suelte eso. Si Dios dice, vea mi hijo, ya, busque primeramente el reino de Dios y su justicia, yo me encargo de lo suyo. ¿Para qué pelear contra algo que usted no puede? Todo eso es espiritual, ¿sabía? Miren, la palabra de Dios nos dice que engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Está en Isaías, ¿no? Nosotros tenemos que ver lo real, que es la guerra. Y aún no queremos entender. Y nos preguntamos, ¿por qué tanta tristeza? Si yo sigo al Señor Jesucristo, es que precisamente usted está siguiendo al que Satanás no quiere que usted siga, por eso le hace la guerra. Le hace la vida de papitas.
para buscar su perdición, para luego decirle a usted, adórame a mí. De eso nada. Acuérdese, esa fue una de las tentaciones que le hizo al Señor Jesucristo. Si postrado me adorares, todo esto que ves te lo doy. Eso fue una tentación bien cochina. ¿Y nosotros? ¿Qué estamos haciendo con las tentaciones que Él manda? Mire, el Salmo 91 en el verso 1 dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Allí está. Allí está. Quiero llevarlos al Salmo 20, por favor. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Padre. Dice el verso 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Salmo 20, verso 7. Se lo vuelvo a leer. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Nosotros estamos confiando igual que aquellos de afuera. Nosotros tenemos que tener nuestra confianza puesta en Dios. Sí, nosotros pensamos que en nuestras fuerzas lo podemos hacer desde casa. Nosotros en nuestras fuerzas pensamos que, yo ya me he leído toda la Biblia, yo ya sé lo que me dice Efesios, yo ya sé lo que me dice el Salmo, y lo tomamos a la ligera. Pero déjeme decirle una cosa, eso también es otra artimaña del enemigo para tenerlo entretenido, pensando que usted es sabio, y lo que dice la palabra de Dios, que muchos queriendo ser sabios se volvieron necios. Entonces, seamos humildes, seamos obedientes. Eso es bello. Cuando alguien da un paso adelante en la obra de Dios, está salvando su alma, se está metiendo en el ejército de Dios, y está confiando en aquel que es el dueño de todas las almas. Si usted sigue confiando en sus fuerzas, en pensando que usted es autónomo o autónoma, es fuerte lo que le voy a decir. Permítame, le busco el versículo porque está escrito. Dice en Mateo 12, verso 30. Lo iba a buscar, pero ya el Espíritu me lo puso en la mente. 12:30. Sí. Mateo 12, verso 30. Amén. ¿Qué dice? Dice así, Mateo 12:30, dice, la blasfemia contra el Espíritu Santo. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Amén. Fuerte, ¿no? ¿Queremos seguir siendo autónomos? No.
Mire lo hermoso que Dios, desde el tiempo de la antigüedad, a través del apóstol Pablo, nos dejó escrita esta carta. Tenemos que vestirnos con la armadura de Dios. Y una de esas es la verdad. Él nos habla aquí en el verso, dice, vamos allí a la palabra, en el verso 14. En Efesios 6. Perdón, estamos hablando para que nos entendamos de las acechanzas del enemigo, y Dios nos regala la armadura de Dios. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. El apóstol Pablo aquí nos habla de la coraza, lo que protege el corazón, todos los órganos, ¿no? Porque allí también van ataques del enemigo. ¿Y la coraza qué es? La verdad, el cinturón de la verdad. Nosotros, por nuestra boca, ¿qué tenemos que hablar? La verdad. Delante de Dios no podemos ir con engaños, sonriéndole al hermanito, pero por detrás. Con los pastores, seamos amorosos. Con los hermanos que nos comparten sus alabanzas, no seamos de doble ánimo. Vistámonos de verdad, que lo que nosotros tenemos aquí se note también por todo lado. Dejemos eso. Dios ama la verdad. Miren, leíamos antes en el Salmo 15, ¿quién habitará? El del corazón puro. ¿Y por qué? Bueno, porque Dios ve su corazón, conoce sus pensamientos. ¿Cómo me vengo yo a sentar aquí? Cada domingo, un domingueo, pero con mi corazón doble. ¿Cómo yo voy a alabar a Dios y mi alma sin sanar? ¿Cómo yo voy a estar yendo a todas las reuniones y sin mirar que tengo que cambiar? Que tengo que dejar de ser tan arregañadiente, que tengo que dejar de ser tan de doble ánimo. Nos habla de la verdad. Esa es la primera arma de la armadura de Dios, para que nosotros nos vistamos. Acordémonos, nos está hablando de la vestidura, de vestirnos como el Señor Jesucristo, de verdad. Él lo decía, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Entonces, Pablo nos dice que andemos en verdad. Ahora, la siguiente armadura, ¿cuál es? Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Con quién tenemos que estar en paz nosotros? Primeramente con Dios. Primeramente con Dios. Mire, el rey David, él decía en un salmo que cuando él cayó, cuando él encubrió sus pecados, sus huesos se secaban, se lo sentían. ¿Ves? Entonces nosotros, si tenemos que andar en paz, como lo dice la armadura, tenemos que sacar. Por eso yo le hablaba antes, rechazar esas cargas. Andemos en verdad, andemos en paz con Dios, andemos en paz con el hermano que está al lado, andemos en paz con todo el mundo. Si a alguien le debemos pedir perdón, perdonemos, que el alma está en peligro, vuelvo y se lo recuerdo. Perdonemos, andemos en paz. Ese es el Evangelio de la paz. Porque si nos vamos al libro de Isaías, ahí nos dice cuán
hermosos son los pies del que anuncia el Evangelio, ¿no? Eso es andar en paz. Dios y el Señor Jesucristo hizo la paz con el mundo allí en la cruz, poniendo a cuentas con Dios a toda su creación, para que ya no hubieran pecados. Él nos limpió. Y aún así nosotros seguimos en nuestra necedad. Vayamos a la siguiente. Dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe. Nos habla en Efesios, ¿no? En Hebreos 11 nos habla de la fe. Y para no ojear tanto, porque yo creo que hasta lo sabemos ya de memoria, lo que dice Hebreos 11 sobre la fe. Pero en el verso 6 nos habla, yo los tengo que leer, por favor, porque es que si no van a ser palabras mías. Y quiero yo que ustedes escuchen lo que nos dice este verso, Hebreos 6, Hebreos 11, perdón. Hebreos 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Va muy de la mano con lo que nos dice en la armadura. O sea, si nosotros nos ponemos esa vestidura de fe, ya estamos adoptando una nueva prenda. ¿Ve cómo nos estamos vistiendo? No sé si la han captado, porque la armadura de Dios nos habla de una ropa sagrada. Nos hablaba primero de la verdad, de estar en verdad, de hablar verdad. Nos hablaba de estar en paz con Dios, y ahora nos habla de creerle a Dios, porque el que se le acerca a Dios es necesario que le crea, lo dice Hebreos, ¿no? Ahí nos estamos vistiendo. Y ustedes me dirán, ¿para qué nos estamos vistiendo, Eduardo? Pues para poder enfrentar esa guerra que Satanás nos hace, para poderle hacer frente a esas acechanzas, y no en nuestras fuerzas. ¿La están cogiendo? ¿Están aquí? Amén, digan, por favor. Amén. No se duerman. No se duerman. Entonces, dice: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Pero el verso 16 nos decía: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Cuando el enemigo viene a ponerle dudas a usted, usted dígale: escrito está. Por eso hay que leer Biblia, para guardar las promesas de Dios. Para cuando el enemigo le diga: no, tú no puedes. Él me dice a mí: esfuérzate, sé valiente que yo voy contigo. Y él huirá, dice la palabra de Dios. Resistirlo, no lo resistamos en nuestras fuerzas, con la palabra de Dios, que es la espada de doble filo, la cual usa el Espíritu Santo de Dios. Él usa sus palabras, no las de uno. Y Satanás eso lo conoce muy bien. Por eso él huyó en el desierto cuando el Señor Jesucristo le dijo: escrito está que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y él huyó, tuvo que ir. Entonces es allí donde yo les quiero seguir llevando, para que ustedes se vayan vistiendo. Por favor, se me están vistiendo, ¿no? ¿Lo están entendiendo? Quiero que sigan vistiendo, ¿vale? Dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dios, te doy gracias.
La siguiente. Y tomad el escudo de la salvación. Perdón. Y tomad el yelmo de la salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y no la leemos. A veces de vez en cuando, ¿no? Yo me incluyo ahí, Cuidado, porque todos somos pecadores. Que a veces nos dejamos llevar de esas corrientes, pero son las artimañas del enemigo. De ese adormecimiento, de esa pereza. Despierta, dice. La palabra de Dios lo despierta a uno, hermano. Porque Satanás es ágil, es astuto, lo decía en Génesis. Nosotros somos hijos de Dios. Tenemos una espada y no la sabemos usar. Por eso hoy Dios nos está recordando de esta armadura para que nos sigamos vistiendo. ¿Para qué? Para luego poder entrar al siguiente versículo. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Mire que Pablo ya nos está llevando a la oración. Nos hablaba de la verdad, nos hablaba de la paz, de la fe, y luego nos lleva a la oración. ¿Por qué será? Ustedes ya están vestidos, ¿no? Pero ¿cómo vamos a usar esa armadura? En la oración. Allí es donde se van a ganar las batallas. Porque Él dice que no es con espada, que no es con ejército, sino con el poder de su Santo Espíritu. ¿Y a qué le huye Satanás? A la palabra de Dios. Pero sobre todo, a la obediencia también. Si en usted hay verdad, si en usted hay fe, si en usted hay paz para con todo el mundo, con Dios primeramente y con todo el mundo, usted está armado. ¿No se lo cree? ¿Usted no se lo cree? Despierten. ¿No se lo creen todavía? De verdad, yo esto en 8 días corticos. Meterse con Dios, Él le habla estas cosas a uno, no son mías. Mire, ustedes ya están vestidos. Con esto que se les explica así, son explicaciones muy corticas, pero yo creo que la han cogido, ¿no? ¿Para qué? Para hacerle frente a esos ataques. Estamos reconociendo esos ataques. Hemos hablado de algunos: el desánimo, la pereza, el sueño, la falta de congregarnos, tanto en Zoom como en la iglesia, la falta hasta de evangelizar. Todo eso son ataques. El desánimo, la ira, el enojo, todo eso son los ataques. Entonces ahora nosotros estamos reconociendo eso, ¿verdad? Ahora Dios nos da esa armadura, nos estamos vistiendo, ¿verdad? Ahora la última es la oración. Pablo nos lleva a la oración y él nos enseña. En este versículo dice: y tomad dice en el verso 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mire, de la manera tan exhaustiva que Pablo lo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. ¿Nosotros hacemos eso? A no ser de que aquí nos peguemos en vigilia todos los días, lo haríamos. Pero aún así estamos cortos en oración. Seamos sinceros, porque eso es lo que ve Dios en el corazón. ¿Sí o no? No oramos.
Ahí, y me quedo la tarde, me voy. Es así, es así. Y yo creo que el que me esté escuchando también, si analiza ese punto, ¿qué falta en su vida? Oración. Oración y vestirse con la verdad, vestirse delante de Dios en santidad, vestirse delante de Dios en paz con todo el mundo. Mire, la oración es la arma más poderosa que Pablo nos enseña a través de este pasaje. Y en el verso 19, él dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo de hablar. Yo antes les decía, nosotros no somos autónomos, hasta Pablo lo pedía, el Señor Jesucristo lo pedía. Miren, a veces nos quedamos callados con esas aflicciones, no, y vamos y buscamos a alguien que no conoce la verdad, para contarle, me está pasando esto. Cuando Dios le está diciendo, mío, el poder está en la oración. ¿Para qué va a buscar a alguien que tiene más problemas que usted? Por eso venimos a la iglesia, por eso recibimos las reuniones que los pastores nos convocan, para edificarnos, para conocer más de las cosas de Dios. Mira lo que Dios dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Lo dice la palabra o no? Si han leído, ¿no? Así es. Entonces es ahí donde uno tiene que entender por qué la oración. Porque es ahí, es un face to face, como dicen en inglés, ¿no? Con Dios. ¿Por qué? Porque usted está vestidito con la verdad, anda en santidad, anda en las cosas de Dios. Mire, el Señor Jesucristo lo decía cuando tenía 12 años. Lo andaba buscando su papá y su mamá. Y le decía, ¿por qué me buscáis si en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿En qué tenemos que estar nosotros? Es de esa única manera que nuestra alma va a estar en unidad con el Espíritu. Y de esa manera el alma se va limpiando. Se va limpiando. Y ya Satanás no va a seguir usando esos jugueticos para seguirlo torturando a usted, para seguirle trayendo ataques. Porque su alma ya está en unidad con el Espíritu y en conexión con Dios. Levantémonos y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Amén. Gloria a Dios.